Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien en casa en compañía de sus queridas familias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 15, día 4, sesión número 1. El área que vamos a trabajar es ciencia y tecnología. Nuestra actividad a desarrollar: conocemos las plantas representativas de nuestra región. Muy bien, mis queridos estudiantes, el desarrollo de la actividad. En las actividades anteriores, analizamos casos sobre la diversidad en las prácticas cotidianas de nuestro país, así como en sus manifestaciones culturales. También propusiste acciones que realizarás para reconocerlas y difundirlas en un reportaje. En esta oportunidad buscarás una planta nativa o la más conocida de tu región para clasificarla de acuerdo con alguna característica y responderás a una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Qué clase de planta es? Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy observemos las dos imágenes y nos hacemos esa preguntita: ¿qué clase de planta es? Y vamos analizando en casa cada uno de nosotros. A continuación, te presento nuestra meta de nuestra sesión del día de hoy. Identificar una planta representativa o una muy conocida en nuestra región para describirla y clasificarla. Vamos a empezar. Identifica una planta. Puede ser alguna que tengas en casa, en una maceta, jardín o huerta, o que se encuentre en algún campo cercano. También puede ser una planta que tu familia haya adquirido en el mercado. Tenla a la vista. Copia en tu cuaderno o en hojas de reuso el siguiente cuadro. No es necesario que copies los dibujos. A continuación, observa minuciosamente la planta que has seleccionado y conforme a lo observado, anota los datos marcando con una X, según corresponda o respondiendo a las preguntas del cuadro. En caso de que no tengas una planta a la vista, describe lo que observas en una imagen y si conoces bien alguna planta, describe lo que recuerdas de ella. Si tienes duda, pídele ayuda a un familiar. Este será tu recuadro número 1. Observemos el recuadro. Vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿no es cierto? Cuadro de datos de la planta, ¿no es cierto? Nombre de la planta que has seleccionado que tengas en casa. Si no tienes en casa, puedes seleccionar una planta que tú conoces, ¿no? Luego vamos a completar, ¿no es cierto?, lo que nos dice acá. No hay necesidad de dibujar lo que está dentro de los recuadros. Trata de completar el cuadro de datos de tu planta con la información que tienes. Puedes preguntarle a algún familiar algunos datos que desconozcas. Si hay palabras que no comprendes, puedes acudir a un diccionario. Te informamos que los datos que te planteamos en el cuadro son importantes para describir y clasificar las plantas. A continuación, te proponemos la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Qué datos debemos conocer para describir y clasificar diversas plantas de nuestra región? Leer los datos que escribiste en el cuadro te puede ayudar a responder a la pregunta. Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en hoja de reusables. Piensa bien antes de hacerlo. Luego elabora una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta. Para ello debes establecer un orden. Por ejemplo, ¿qué harías primero? ¿Qué harías después? Luego, ¿qué harías? Y así sucesivamente.
De ese modo, al realizar las acciones podrás obtener la información que necesitas para responder a la pregunta. Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Seguimos avanzando, vamos, tú puedes. Recuerda que las primeras ideas que das para responder a la pregunta de investigación son tu propuesta de solución y que necesitas investigar para dar una mejor respuesta y argumentos basados en evidencias o en experiencias de los expertos que estudian las plantas. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto Descripción y clasificación de las plantas que está disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Al leerlo te sugerimos lo siguiente. Primero, anota las formas de clasificación de las plantas y piensa en cómo podrían clasificar la planta que seleccionaste. Escribe tus ideas. Luego anota las partes de la planta que podrías tomar en cuenta para describirla y escribe tus ideas. Te puede servir de guía lo siguiente. Describir, por ejemplo, cómo son sus hojas y sus flores, si las tiene, en qué se usa. Muy bien, a continuación te presento el texto. Ahí tenemos el texto. Descripción y clasificación de las plantas. Vamos a darle una lectura rapidita. Cuando queremos describir una planta, generalmente empezamos por indicar a qué clase de plantas pertenece. Hay muchos criterios para clasificar a las plantas. Por ejemplo, ¿cómo es su tallo? El lugar donde crece y si tiene flores o no. El tamaño que las plantas crecen y así sucesivamente podemos clasificar de diferentes formas de acuerdo a sus características. ¿Cómo es su tallo? Vamos a clasificar de acuerdo a su tallo. ¿Cómo es su tallo? Hábito de crecimiento. Se le denomina árbol a la planta. Presenta un solo tallo principal. ¿No? El árbol, la planta presenta un solo tallo principal, grueso y central, como un eje del cual nacen las ramas. Este tallo es duro y fibroso, leñoso, con una corteza gruesa de color oscuro. Su hábito de crecimiento será árbol. El árbol es un tipo de planta perenne, ¿no es cierto? Crece indefinidamente y puede llegar a tener muchos metros de alto. El eucalipto, cedro y molle son algunos ejemplos de él. Así. Se le denomina árbol porque tiene un solo tallo, ¿verdad? El tallo principal y mayormente son de gran tamaño. Arbustos. La planta presenta varios tallos principales que nacen desde el suelo. Ninguno es grueso y se dividen en ramas. Estos tallos son duros, fibrosos, leñosos y suelen presentar corteza de color oscuro. Su hábito de crecimiento será arbusto y no pasará de unos 3 metros de altura. Por ejemplo, la cantuta, rosas y tola. Estos son aquellos que tienen como tallo, que crecen desde el piso en varios tallos, ¿no? Hierba. La planta presenta varios tallos principales que nacen desde el suelo y se dividen en ramas. Son blandos de color verde y nunca llegan a ser fibrosos. Pueden vivir un año o algo más y su hábito de crecimiento es el de una hierba. Por ejemplo, la manzanilla, la albahaca, el alelí, como podemos presentar en el ejemplo de acá en la imagen, ¿no? Tiene varios tallos y de color verde. Guiadora. Es una planta con tallos largos y débiles.
busca el sol lejos de su sitio de germinación y no se sostiene por sí misma, por lo que se trepa sobre un muro, un árbol, etc. Es una planta trepadora o se agarra de alguna rama de un árbol o arbusto, enredadera, como podemos observar en la imagen, por ejemplo, ¿no es cierto? Los helechos, por ejemplo. Hábitat, lugar donde crece, ¿no? Ahora vamos a clasificar por su hábitat, por el lugar donde crece. De acuerdo con el lugar donde vive una planta, puede ser terrestre, la planta crece en el suelo, que puede ser arenoso, ¿cierto? Como limoso, arcilloso, con grava o rocoso. Epifita, la planta crece sobre otra planta que usa solo como sustrato o base. Acuática o hidrofita. La planta crece en el agua. Por la presencia o ausencia de flores, una planta puede ser. Ahora vamos a ver por la presencia y la ausencia de flores. Plantas sin flores. Los musgos, plantas muy pequeñas que crecen en sitios húmedos. Y las colas de caballo y los helechos, que pueden alcanzar tamaños de hasta unos 3 metros, pertenecen a este tipo de planta que crecen en lugares cercanos a los cauces de agua, en las selvas. Estas plantas, al no tener flores, tampoco tienen frutos ni semillas. Las plantas con flores. La mayoría de las plantas posee flores y al tenerlas tienen también semillas y muchas de ellas frutos. Por ejemplo, el rosal, maracuyá, quinoa y algunos otros tipos de plantas que florecen y tienen frutos. Después de indicar a qué clase pertenece la planta, se puede continuar su descripción indicando cómo son sus raíces, sus tallos, sus hojas, sus flores, en fin, vamos a poder observar las características de acuerdo a las partes de la planta. En esta oportunidad tomaremos en cuenta, además de lo indicado arriba, cómo son las hojas de la planta. Vamos a ver las hojas de la planta. Crecen de las ramas y la mayoría de ellas tienen dos caras. Hay haz que se dirige de cara al sol y el en vez que se dirige de cara al suelo. En el lugar de la rama donde brota la hoja, que llamaremos axila, se presenta una yema que se denomina yema axilar y es un pequeño órgano sin madurar de un nuevo brote. Las hojas pueden ser simples y compuestas. Una hoja simple tiene solo una lámina y la hoja compuesta está dividida en dos o más láminas que se denominan foliolos. La hoja simple tiene una yema axilar. En cambio, los foliolos de la hoja compuesta no tienen yema axilar. Las hojas compuestas pueden ser pinnadas, bipinnadas, palmadas, postapalmadas. Hay hojas que tienen peciolo, el palito de las que se sostiene, y otras que no lo tienen. A esas se les llama hojas no pecioladas. Los bordes de las hojas pueden ser muy variados, cerrados, como el borde de un serrucho, doblemente cerrados. Serrucho con dientes grandes y pequeños, alternadamente ordenados. Cerrulados como un serrucho muy fino, dentados como dientes afilados. Denticulados como dientes afilados muy pequeños y ondulados como ondas. Algunas plantas pueden tener también bordes espinosos con espinas o ciliados con una especie de pequeños pelos. Acá podemos presentar dos clases de planta, ¿no es cierto? Dos clases de planta con hojas diferentes, ¿no? Como hablábamos, la axila y el yema. Esta hoja, ¿no es cierto?, tiene partes muy pequeñas
que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me dice cómo se llama esta parte? Son hojas, ambas son hojas, ¿no es cierto? Pero esta que se divide en partes más pequeñas, ¿cómo se llaman esas partecitas? Muy bien, se llama foliolos, ¿no? Son los foliolos, que representa una sola hoja, ¿no? Y esos son los foliolos que son parte de una hoja. Ahora que tienes algunas ideas más sobre cómo puedes describir y clasificar las plantas, vuelve a observar tu planta y descríbela marcando con un X en el siguiente cuadro, que toma al tallo como criterio de clasificación. Escribe o haz un dibujo para responder el por qué. Este será tu cuadro número 2. Muy bien, vamos a completar. Colocamos nuestro nombre. Recuerden que esta clasificación lo vamos a realizar por el tallo, ¿verdad? Vamos a hacerlo por su tallo. La planta que nosotros hemos elegido, vamos a responder nuestras preguntas. ¿Cómo se clasifican por su tallo? ¿No? El árbol, arbusto y el por qué. Ustedes van a marcar ahí con una X a qué clase, de acuerdo a su tallo, corresponde su planta. ¿A un árbol, arbusto, hierba o guiadora? Si tienes hojas, ¿cómo son? Simples, compuestas y por qué. ¿Dónde crece? ¿Tiene flores? ¿Cómo se usa? Y vamos a colocar algunas otras informaciones. Recuerden que lo podemos pintar el cuadrito o lo ponemos un X y explicamos el por qué. Para ayudarte en la descripción y clasificación de tu planta, te contamos cómo lo hizo una niña llamada Juanita. Juanita escogió un rosal, una planta que su mamá tiene en su jardín. La eligió porque es muy conocida en el lugar donde vive. Ella ha llenado así el cuadro. Observemos. Ahí tenemos cuadro de descripción y clasificación en una planta. El nombre de planta que ella eligió fue rosal, ¿no es cierto? ¿Cómo se clasifica por su tallo? El rosal es un arbusto, ¿no? Lo marcó con una X, porque tiene varios tallos. Los tallos son duros y fibrosos y la corteza es de color oscuro, ¿no? Ahí ya lo ha dicho por qué. Si tiene hojas, ¿cómo son? ¿Simples o compuestas? Un rosal es compuesta porque es una, no sé por qué, porque es una hoja con una yema y está dividido en 5 foliolos. Son con bordes cerrados porque su borde parece un serrucho. Muy bien. ¿Dónde crece? Terrestre, acuático, epifita. Es terrestre porque el rosal crece en la tierra. ¿Tiene flores? Sí, tiene flores porque tiene flores que se llaman rosas. ¿Cómo se usan? ¿Es de uso medicinal? ¿Comestible? ¿O tiene otro uso? Si tiene otro uso, ¿no es cierto? Porque en su casa cortan las rosas y las ponen en un florero como adorno de la mesa. ¿Cómo se clasifica por su tallo? Ahí ella ha colocado el Día de la Madre, regalamos rosas para las mamás, ¿no? ¿Cómo se clasifica por su tallo? Ya tienes nuevas ideas sobre las plantas. Puedes describir también la tuya. Para completar tu investigación, escribe oraciones simples en las que combinen los criterios usados en el cuadro de descripción y clasificación de una planta. Empieza tu descripción por la clase de planta que es. Para ayudarte te seguimos contando cómo hizo Juanita este ejercicio. A ver, vamos a escuchar cómo hizo Juanita. Juanita describió su rosal así. El rosal es un arbusto porque tiene varios tallos duros y fibrosos. Es terrestre y tiene hojas compuestas con una sola yema en la axila, de la que brota la hoja. La hoja está dividido en 5 foliolos que tiene borde cerrado. Tiene flores que se llaman rosas. Se usan como adorno. El Día de la Madre regalamos un ramito de rosas,
rojas a las mamás. No es nativo del Perú. Se cree que es de China. Ahí tenemos una información más de cómo Juanita describió su rosal, el cual nosotros también vamos a tener que describirlas. Juanita ha presentado además una foto de una hoja de su rosal. Observemos. Así como Juanita ha clasificado y descrito una planta que ella conoce, puedes hacer lo mismo con la planta que escogiste y también con alguna planta representativa de tu región. Ahora ya estás en condiciones de describir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Qué datos debemos conocer para describir y clasificar las plantas de nuestra diversidad regional? Escribe tu respuesta. No te olvides de escribir 1 o 2 argumentos con los que las sustentas. Con esta actividad has podido hacer lo siguiente. Primero, conocer las características que forman parte de la información necesaria para clasificar y describir las plantas. Segundo, identificar la información que se necesita para conocer mejor las plantas. Nos realizamos las siguientes preguntas para poder afianzar nuestros conocimientos. De acuerdo a la planta que nosotros hemos elegido, ¿cómo es su tallo? Según esta característica se puede identificar si la planta es un árbol, como el molle, un arbusto como la cantuta, una hierba como la manzanilla o es una planta guiadora como el zapallo. ¿Tiene flores como el rosal o las tiene como el helecho? ¿Tiene hojas como el rosal o no las tiene como la tuna que no tiene hojas como las conocemos y tiene espinas? ¿Dónde vive la planta? Según este criterio, puede ser terrestre como el rosal, acuática como la totora o epífita como algunas orquídeas. Felicitaciones, has realizado la actividad que te hemos propuesto. Si la has trabajado bien, estamos seguros de que hoy habrás logrado aprender bastante. Si es así, este aprendizaje te servirá para mejorar tu forma de ver tu región, con una nueva idea. La región también un espacio geográfico que tiene una gran diversidad de plantas que incluye muchas plantas representativas para tomar en cuenta en nuestra vida diaria y conocerlas mejor. Ahora con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las plantas. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones y los 2 cuadros que elaboraste sobre la planta que escogiste de la flora de tu región, así como la descripción que has hecho de ella. Te servirán para que presentes la información a las personas de tu entorno. Comenta con tus familiares la importancia de conocer los cuadros que has hecho como un instrumento para registrar información y darla a conocer a otros. Y finalmente reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué dificultad tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cómo la superaste? ¿Cómo hiciste para superarlas? Muy bien, mis queridos estudiantes, de esta manera finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Que tengan un bonito día, recuerden suscribirse y darle un like a nuestro canal y muchos coditos virtuales para cada uno de ustedes.